representar a todos los demás valores, ¿ya? Esa es la idea de las medidas de tendencia. Pero ustedes pueden ver una curva así y una medida de tendencia central. Esta es una media. Esta es una medida de tendencia central, ¿cierto? Pero yo puedo hacer otra distribución de datos que tenga eso mismo. O sea que igual sea, digamos que esto vale 15. Igual va a valer 15 para esta distribución y para la otra. ¿Cierto? Entonces, pero no son los mismos datos, son diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos aparte de la medida de tendencia central? Una medida de dispersión. Quiere decir una medida que nos diga cuán dispersos están los datos. Entonces, lógicamente, que la medida de dispersión puede ser la alianza, la dispersión estándar. Aquí será pequeña y de cada unidad para el otro. Eso ya lo diferencia los datos. ¿Está claro? Entonces, no solamente podemos entender una medida de tendencia central, sino que también una medida de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión son otro grupo de medidas que nos ayudan a tener una idea clara del grupo de datos. Luego, hemos visto medidas de frecuencia, ¿no es cierto? Las medidas de frecuencia, eso ya nos indica más con qué secuencia, con qué magnitud se presenta una enfermedad, si puede ser prevalencia, incidencia, etc. Ya lo hemos visto. Entonces ahora nos toca medidas de asociación. ¿Y qué significan medidas de asociación? Dice relación de dependencia estadística entre dos o más eventos. ¿Está bien? Entonces es una dependencia estadística, o sea, la asociación no es un valor epidemiológico, es un valor estadístico, nada más. Eso tendremos que valorar si se convierte en un factor de riesgo o no. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos de color de zapatos y tuberculosis? ¿Se acuerdan? Había una relación de dependencia estadística, o sea, había una asociación estadística, pero no soporta los criterios de causalidad, ¿no es cierto? Entonces, para que sea un factor de riesgo, una asociación se convierte en un factor de riesgo, necesitamos que se midan los criterios de causalidad y que nos permitan decir si realmente es un factor de riesgo. Entonces, el factor de riesgo es una circunstancia asociada a una probabilidad incrementada de sufrir daño o efecto adverso. Ya no es solamente relación de dependencia estadística. Aquí ya es una probabilidad incrementada de sufrir daño o efecto adverso. Puede ser modificable, ¿sí?, por medidas de salud, o no modificable, en ese caso por un marcador. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el marcador de riesgo? ¿Se acuerdan? Para dirigir la ayuda directamente. Claro, a la población que requiere priorizar las medidas de salud. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a pasarnos esto. Digamos, acá tenemos, concéntrense en estos dos valores, ¿verdad? Estos son gente que tiene malaria y son campesinos 18 y no campesinos 31. ¿Qué dirían? ¿En quiénes es más frecuente la malaria? ¿En los campesinos o en los no campesinos? Por el número de los no campesinos. Por el número de los no campesinos. Sí, pero recuerden, en epidemiología nunca comparen valores absolutos. Eso tienen que recordar siempre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que comparar? Tasas o proporciones. ¿Ya? Entonces la tasa sería 18 sobre 204. Esto sería la proporción, que será 0.0882.
pero la tasa por 1000 es 88, ¿está claro? ¿Y con quién lo va a comparar? Con la tasa de enfermos en no campesinos, que se calcula 31 sobre 500. Entonces tengo que hacer esto, comparar estas dos tasas. Si esto no fuera así, fuera 88.2, ¿qué diría? ¿Hay asociación? No hay asociación. No hay asociación. Tiene que ser mayor, ¿cierto? En este caso, ¿qué decimos? ¿Es mayor o no es mayor? Sí, es mayor. 88 es mayor que 55. Sí. No sé. Matemáticamente sí, 88 es más que 55, pero estadísticamente no necesariamente. ¿Por qué? Porque estos datos, ¿de quién provienen? De toda la población de campesinos y no campesinos. De una muestra. No, es una muestra. Y las muestras tienen un problema, ¿sabes? ¿Por qué no avanzas un poquito más? Porque si no, estás invitado, es gratis aquí en la vea. Y entonces, el hecho es que tenemos una muestra, digamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que les tomamos la hemoglobina a todos los estudiantes de medicina que están cursando el cuarto año. ¿Listo? Les tomamos la hemoglobina y ¿qué medida de tendencia central podemos tener? ¿Qué medida puede representar a la hemoglobina de todos los pacientes? ¿Ah? Una medida de tendencia central. ¿Cuál será? ¿Qué dice? Por ejemplo, si yo quiero comparar la hemoglobina de los estudiantes de medicina que están haciendo 4 años, que van a los hospitales y agitan mucho, con la hemoglobina de los que están en tercero, están más acá que los demás. Y quiero comparar, ¿qué voy a comparar? El promedio. Entonces saco el promedio de la hemoglobina de los usuarios y saco el promedio de la hemoglobina de los otros. Y comparo los dos. ¿Se dan cuenta? Entonces imagínense que yo he sacado entonces el promedio de todos los estudiantes, el promedio es 14, de todos los estudiantes de su año, del cuarto año. ¿Ya? Ese es el promedio de hemoglobina de todos, toda la población. Pero digo, no les voy a tomar a todos, yo quiero un promedio y lo puedo sacar de una muestra. Ustedes son una muestra. Y entonces tomo aquí una muestra, M1. ¿Cuánto creen que sale la hemoglobina, el promedio de la hemoglobina? ¿Será exactamente 14? No, no es cierto. Puede ser 14.2 o puede ser puede ser 13.8, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Sesgo? No, sesgo es otra cosa. Es un error acá. Es un error de muestra. Ninguna muestra es exactamente igual a la población. Siempre hay un error de muestra. Por más bien que esté hecha la muestra, hay un error de muestra. ¿Recuerdan las elecciones? ¿Qué dicen, por ejemplo? Que tal candidato tiene, por decir, 1 millón de votos, más o menos tanto. ¿Sí? Ese más o menos se debe al error de muestra. Y entonces no podemos decir que este valor que tenemos aquí, 88, como es de una muestra, puede variar, ¿no es cierto? Este 88 puede variar, ¿sí o no? Porque es una muestra y se ha cometido un error. Entonces, esto puede variar para arriba o para abajo. Y este, en los no campesinos, también es una muestra, proviene de una muestra. Por lo tanto, puede variar para arriba y para abajo. Si los dos límites que tienen están totalmente separados, quiere decir que mantienen esa diferencia. Pero si se entrecruzan,
ya no podemos decir que son estadísticamente diferentes. Serán matemáticamente diferentes, ¿no es cierto? 82 son más que 55, pero estadísticamente, ¿por qué? Porque provienen de una. ¿Y por qué? Porque hay un error de muestra y que puede hacer variar esos valores. Entonces, yo no puedo decir en este momento si 88 es estadísticamente mayor que 55. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar unas pruebas estadísticas. Para eso sirven las pruebas estadísticas. Pero si fuera toda la población, yo comparo sus valores, no necesito pruebas estadísticas. ¿Por qué? Porque no es una muestra, es una población. ¿Está claro? Entonces, cuando es una población, yo no necesito pruebas estadísticas. Pero si es una muestra de una población, esa tiene un error muestral, y por lo tanto puede variar. Entonces tengo que hacer cálculos estadísticos para ver cuánto puede variar. Y entonces generalmente se trabaja al 95% de confianza. ¿Qué significa eso al 95%? Es decir, digamos que yo tomo 100 muestras, ¿ya? 100 muestras, y las distribuyo sus valores, ya no individuos, 100 muestras, o sea, grupos de individuos, y distribuyo sus valores en una curva normal. Entonces, el 95%, ¿cierto?, va a estar en un punto. ¿Se acuerdan? ¿No? Se llama dividido. Esto. ¿Qué dijimos? Que el 95% está entre estos valores. La media más 2 desviaciones estándar y la media menos 2 desviaciones. Este es el 95.7 más o menos. Si yo quisiera exactamente el 95% de las muestras, sería 1.96. A menos 1.96. Entonces, entre menos 1.96 desviaciones estándar y más 1.96 desviaciones estándar, está el 95%. Para eso voy a trabajar. Los extremos ya no me interesan, son muy poquitos, se desprecian. Entonces, todos los cálculos generalmente se hacen al 95% de la frecuencia. Puede ser que al 99% también se puede hacer, pero lo estándar que se usa es el 95%. Bien, entonces vamos avanzando. Todavía no hemos dicho nada. Entonces, lo único que sabemos es que estos valores no podemos decir que sean diferentes hasta que apliquemos una prueba estadística, ¿no es cierto? ¿Y qué prueba estadística vamos a usar? Vamos a usar esta prueba estadística, el chi cuadrado. Pero ¿cuándo uso el chi cuadrado? Cuando tengo una variable nominal con otra variable nominal. ¿Ya? Por ejemplo, quiero saber si los hombres aprueban más que las mujeres, o al revés. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no se presta por esto. Sí, aprueba, solamente aprueba. Aprobado es aprobado, ¿no es cierto? Y hombres, mujeres. ¿En qué escala está el sexo? Nominal, ¿no es cierto? Es dicotomía, nominal. Y la aprobación también nominal, dicotomía. ¿Sí? Entonces estoy comparando dos nominales. Pero ¿cómo puedo comparar? Aquí ya no puedo hallar el promedio. Porque ¿cómo vamos a encontrar el promedio del sexo? ¿Qué es eso? No se puede. Ni tampoco debe estar aprobado o no desaprobado. Entonces, ¿qué comparo? Proporciones. La proporción de aprobados en hombres con la proporción de aprobados en mujeres. Y esas dos proporciones las comparo. Y cuando tengo esta situación, es decir, dos variables nominales que tienen proporciones
y esas proporciones quiero compararlas para ver si son iguales o diferentes, entonces utilizo el chi cuadrado. ¿Está claro? Quiero ir lento porque ahí está toda la clave del entendimiento. A ver, repito entonces. Si tengo dos variables nominales, voy a establecer proporción, ¿no es cierto? Y esas proporciones tengo que comparar. Si esas proporciones vinieran de toda la población, no necesitaría pruebas estadísticas. Pero si vienen de una muestra, tengo que hacer pruebas. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas estadísticas? Demostrarme que si estadísticamente estos valores son iguales o diferentes. Si son iguales, ¿qué digo? En cuanto a la asociación, no hay asociación. Pero si encuentro diferencia estadísticamente significativa, ¿qué voy a decir? Que sí hay asociación. ¿Está claro? Ese es el juego que vamos a ver todas estas pruebas, tienen el mismo juego. Listo. Entonces nuestro objetivo es demostrar que hay una diferencia. ¿Listo? Entonces cuando voy a anotar para entonces cuando yo tengo dos variables nominales, ¿qué voy a comparar? ¿Y qué pruebas voy a aplicar? El chi cuadrado y el intervalo de confianza del 95%. Puede ser cualquiera de los dos, no necesariamente los dos, el que más me guste, son iguales. Entonces, miren, la fórmula de chi cuadrado es muy sencilla. X cuadrado al cuadrado es chi cuadrado. Es igual a la sumatoria de los valores observados menos los esperados al cuadrado partido los esperados. No es necesario que ustedes aprendan eso. Entran a Google, piden calcular el chi cuadrado y no necesitan calcular. Es una muestra, ahí les sale el valor. Eso no nos interesa. Lo único que yo quiero en esta clase es que ustedes sepan cuándo utilizan una prueba y cómo analizan. Entonces, ¿cuándo utilizo el chi cuadrado? Son dos variables nominales y voy a comparar sus promedios. ¿Sí? No. Y ahora, ¿cómo se interpreta? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para ver eso, es necesario, lo voy a desarrollar la fórmula no para que la aprendan, sino para que sepan de dónde salen los datos. ¿Ya? Entonces, lo que voy a comparar es 88, la tasa, que es igual que la proporción, contra 55. Entonces el chi cuadrado es la sumatoria de los valores observados menos los esperados al cuadrado partido de los esperados. ¿Cuáles son los valores observados? Son estos: 18, 186, 31 y 525. Los cuatro valores enteros, ¿no?, de una tabla. Porque los otros, ¿qué es esto? Sumatoria. ¿Esto qué cosa es esto? Sumatoria. Entonces los cuatro valores. Eso es lo que va a comparar. Entonces, ¿qué hago? Calculo los valores esperados, porque en la fórmula, recuerden, estaba observado, estos son los observados. Pero ¿cuáles son los esperados? Eso se calcula. Y se calcula así. Por ejemplo, este es el valor esperado para este casillero. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? Multiplico 204, el extremo, por el otro extremo. Y lo divido entre el total. Eso me sale 13.2. ¿Están seguros? A ver, hagan esa operación. 204 por 49 partido 760. ¿Sí? ¿Ah? Sí. 13.2. Igual se calcula para esto, pero en este caso sería 204 por 711 partido 760. Y para acá, 556 por 49 partido 760. Y para este, 556 por 711 partido 760. Ya tengo los valores. Entonces ya puedo desarrollar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces dice, el chi cuadrado es igual
a los valores observados, que es 18, menos los esperados, que es 13, elevado al cuadrado, partido el esperado, 13, más, es una sumatoria, el último sería 525 menos 520 al cuadrado partido 520.2. Y entonces, como todas estas restas o sumas, estas restas mejor, son elevadas al cuadrado, ya no hay negativos. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si fuera, por ejemplo, si yo le quisto acá sí se puede restar, acá también, pero hay otros valores en que no se puede restar. Por ejemplo, el 31 menos 35, ¿cuánto me va a dar? Un valor negativo, ¿no es cierto? Pero si lo elevo al cuadrado, se acaba. Ya todos mis valores son positivos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la curva del chi cuadrado es esta. No tiene valores negativos, siempre son positivos. Y parten del 0 hasta, ¿qué es esto? El infinito. Eso. ¿Listo? Bien. Sin embargo, como hemos dicho que estos cálculos son al 95% de confianza, esta área que está acá, en blanco, es 0.95 o equivale a 95%. ¿Y esto entonces cuánto será esta área por cubierta? 0.05, que equivale a 5%. ¿Listo? Entonces, como yo voy a trabajar al 95%, este valor que está acá, que divide estas dos áreas, es importante. Y es una constante, 3.84. O sea que acá es 3.84. O sea que cuando el valor de chi cuadrado me sale 3.84, ya sé que está aquí en este punto. ¿No? ¿Qué pasa si cae dentro de esta zona? Es lo que le llaman la hipótesis nula. Es para los matemáticos, pero a algunos les gusta. Hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que la malaria en campesinos es igual a los no campesinos. O sea, es la hipótesis nula. Y si cae en este lado, ¿qué decimos? Esta es la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir? Que los campesinos, la malaria en los campesinos es diferente de los no campesinos. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir que hay asociación? Cuando el chi cuadrado, ¿dónde cae? 3.84. En esta parte. ¿Sí? Entonces tiene que ser más de 3.84. Si es menos de 3.84, ¿qué digo? Que no hay diferenciación. ¿Está claro? Ese es el entendimiento. Entonces hacemos el cálculo. ¿Cuánto nos sale? 2.56. A ver, calculen en su calculadora. Busquen en Google. En Google busquen cálculo de chi cuadrado. Y entonces, ¿qué van a cargar? Estos valores observados: 18, 186, 31, 525. Porque los otros lo calculan a mano. Muy bien, 2.61, ¿no es cierto? Entonces, pero acá dice 2.6. Es que este utiliza esta fórmula. Si yo utilizo esta otra fórmula, si me da 2.61. Entonces aproximar, cualquiera de las dos fórmulas se utiliza. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Si es 2.56 o 2.61, ¿dónde cae? ¿En la zona blanca o en esta coloreada? Blanca. Aquí, porque este es 3.84, este es 0. Entonces más o menos estará acá, ¿no es cierto? No borrado, no lo borro, porque les da un valor de P además. Ustedes saben.
¿Cuánto es el valor de P? 0.10. ¿Qué significa ese 0.10? Que ¿cuánto dijeron que salía? 2.61, ¿no es cierto? Este 2.61 cae acá en el 10%. O sea que esto sería 0.90 y esto sería todo esto 0.10. Entonces, esto es importante porque eso es el valor de P. Este 0.1 o este 0.05 es el valor de P. ¿Y qué significa P? Probabilidad de error. Entonces, a ver, quiero que entiendan bien esto. Cuando yo hago una prueba estadística, yo de inicio, por default, digo que hay diferencia. ¿Ya? Hay diferencia. ¿Y qué me mide P? ¿Con qué error voy a aceptar esa diferencia? Si me cae acá en esta zona, ¿con cuánto error voy a aceptar la diferencia? No, si cae en esta zona, con 5%. O sea, yo puedo decir que son diferentes con un error de menos del 5%. ¿Sí? Eso significa que hay diferencia. ¿Por qué? Porque convencionalmente se acepta el 5%. Pero si ya me cayó 10%, yo puedo decir que hay diferencia. ¿Con cuánto de error? Con 10%. Ya es mucho. Ya no puedo decir que hay diferencia con tanto error. Solo acepto hasta el 5 o menos de 5. ¿Está claro? ¿Sí o no? Si hay preguntas, una vez. ¿Podría explicarme más lo que dijo del P? Ya. P es la probabilidad de error. Entonces, esto es P, 0.05 aquí, pero cada vez va a ser menos, ¿no es cierto? O sea que si es 3.84, el chico cuadrado me sale 3.84, el valor de P va a ser menor a 0.05. ¿Sí? Si fuera aquí, digamos, yo puedo decir que hay diferencia, sí. ¿En cuánto error? Digamos que esto es 0.025. ¿Sí? ¿Puedo decir que hay diferencia? Sí, porque mi error es menos del 5%. Siempre tiene que ser menos. O sea, siempre que caiga acá el cuadrado, voy a decir que hay diferencia. Si cae acá, también puedo decir que hay diferencia, pero con mucho error. Solo se acepta hasta el 5%. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en este caso, de acuerdo al chico cuadrado, hay diferencia entre tener malaria en campesinos y no campesinos. ¿Cierto? Porque está cayendo los 61. Yo puedo decir que hay error, pero es mucho. Digo que hay diferencia, pero es mucho el error. No acepto. Entonces, concluimos que no hay diferencia. ¿Listo? Vamos a ver otra forma de ver lo mismo, pero es otra forma. Entonces, es el intervalo de confianza. Entonces, vamos a ver cómo es esto del intervalo de confianza. Entonces, ¿qué dijimos que quería demostrar? Los intervalos de confianza. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el intervalo de confianza? Tiene otra fórmula. El intervalo de confianza del 95% es igual a P. No confundan con la P que nos hablamos, pero lamentablemente también se pone igual. Este es P de proporción, ¿ya? Es otra cosa. Si quieren le pongo mayúscula a esto para diferenciar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el intervalo de confianza es igual a P. ¿Cuál es P? Vamos a trabajar bien. Entonces, sería 0.08882 más menos 1.96.
¿De dónde viene esa constante? ¿Se acuerdan? Del 96. Del 95% de confianza. ¿Se acuerdan? Que era más o menos 2 desviaciones, pero ese era el 95.7. 95 exacto es 1.96. Entonces, si yo voy a trabajar el 95% de confianza, ¿cómo va a ser mi constante? 1.96. ¿Sí? Si yo quiero trabajar el 99%, esto ya no va a ser 1.96, será 2.56 al 99%. Pero como trabajamos casi siempre al 95%, ya tenemos que es 1.96. Por la raíz cuadrada de qué? Otra vez P. ¿Qué es P? Esta proporción. Por 1 menos P. 1 menos, ¿qué cosa es P? La proporción. Partido N. ¿Cuánto es N? 204. ¿Ya? Entonces reemplazamos estos valores. 0.082 la proporción más menos. ¿Por qué es más menos? Porque voy a hacer intervalo. Entonces uno tiene que ser más y otro menos. Y entonces 1.96 por 0.082 por 1 menos 0.082 partido de 200. ¿Cuánto me sale eso? Límite inferior 0.493, pero si lo pongo en tasa por 1000 es 49.3. ¿Qué quiere decir? Que este 88, por el error de muestreo, en un 95% de confianza puede variar, o sea, tomar valores que van desde 127 hasta 49. ¿Listo? O sea, entre esos valores está el 95% de todas las muestras, tiene que ser esos valores, está dentro de ese rango. ¿Y qué pasa con el otro? Tengo que hacer también el cálculo para el otro. Y entonces, acá tengo la misma fórmula, solo cambia la proporción. Ya no es 0.088, sino 0.0558. Por más o menos 1.96, o la raíz cuadrada de la proporción menos la proporción partido de 556. Y entonces, ¿cuánto me van a dar estos límites para esto? El límite inferior, ¿cuánto será? 36.7. Y el límite superior, 74.9. ¿Qué quiere decir? Que este resultó menor que este. O sea que se entrecruzaron. Y entonces, por probabilidades, puede ser incluso que este sea mayor que este. Solo por probabilidad, por el error de muestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra forma de demostrar que no hay diferencia significativa. Es decir, no hay diferencia significativa, es lo mismo que decir no hay asociación. Si digo que no hay diferencia, sí, quiere decir que no hay asociación. Y entonces, miren, si graficamos esto cuánto era este valor, era 0,88, ¿no es cierto? 88, y puede variar desde 49 hasta 127. Y este era 55.8, puede variar de 79 hasta 36. Entonces, miren, todo esto es un sitio donde pueden cambiar los valores. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que no hay una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, repetimos. Primero, que nunca comparamos valores absolutos, comparamos tasas. Entonces, en este caso, las tasas. Pero como provienen, o sea, 88 no es matemáticamente 88 es mayor que 57, son diferentes, pero estadísticamente no. ¿Por qué? Por el error de han variado estos resultados. Y por lo tanto, si digo que no hay diferencia significativa estadística, ¿qué digo? No hay asociación. Y si no hay asociación, no será un factor de riesgo el ser campesino para tener mano. Eso ya es concepto netamente filosófico.
¿Cuál es el concepto netamente epidemiológico? Que no es un factor de riesgo. La asociación solo es estadística, pero ya un término epidemiológico es factor de riesgo. ¿Listo? Repito. Entonces, primero, nunca comparar valores absolutos. Segundo, comparar tasas. Pero si esas tasas provienen de muestras, tengo que aplicar pruebas estadísticas. Y si yo aplico pruebas estadísticas, me van a decir si esos valores que tengo son estadísticamente diferentes y significativos o no. Entonces, si yo demuestro que no son diferentes estadísticamente, quiere decir que no hay asociación. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver otro problema. Entonces, ¿qué hemos dicho? Comparamos nominal con nominal, ¿no es cierto? ¿Qué comparamos? Proporciones. ¿Qué pruebas? Un intervalo de grupos. Pero, si yo tengo una variable nominal y una variable de razón, ya no puedo establecer proporciones. ¿Sí? A ver, denme un ejemplo de una variable que esté medida en escala de razón. Cualquiera. Que puede ser medido con escala de razón. El peso sería. ¿No es cierto? El peso. ¿Sí? Entonces quiero comparar el peso de los hombres con el peso de las mujeres. Tengo dos variables, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables? Sexo y peso. Entonces, ¿sexo qué es? Una variable nominal. ¿Y el peso? Razón. Es una variable que está en escala de razón. ¿Está claro? Entonces, ¿qué voy a comparar en estos casos? El sexo será la variable nominal que me permite establecer grupos. ¿Qué grupos voy a establecer? Masculino, femenino, ¿no es cierto? Pero la variable de razón que me permite, que tengo que calcular, promedio. Su valor central es promedio. Entonces, ¿qué esto me permite establecer promedios? Entonces, ¿qué voy a comparar? Si estamos hablando del peso y el sexo, ¿qué voy a comparar? El promedio de peso de los hombres con el promedio de peso de las mujeres. ¿Está claro? Entonces, el sexo solamente me sirve para decir dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Pero el promedio, el peso, tiene que tener una medida que represente al peso. ¿Qué medida tiene que ser? ¿Se acuerdan? Una medida de tendencia central. ¿Cuál es? El promedio. Pero además, una medida de dispersión. Lo que hemos dicho, ¿se acuerdan lo que les dije? Que esto, digamos que este es el promedio, ¿no es cierto? ¿Solo voy a comparar promedios? No. Tengo que comparar también desviación estándar. ¿Por qué? Porque estas dos tienen el mismo promedio, pero la dispersión es diferente. Por lo tanto, son cosas diferentes. ¿Se entiende? Entonces, para comparar, yo necesito de estos, de la razón, el promedio, y además que la desviación estándar. ¿Listo? Para poderlos comparar uno con otro. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos un problema, claro. Niños con malaria y niños sin malaria. ¿Está claro? ¿Cuántos niños tienen malaria? 70. ¿Y no tienen malaria? 80. ¿Cuál es el promedio de hemoglobina? La hemoglobina, ¿en qué escala está medida?
¿Es nominal o de escala de razón? De razón. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Calcularle su promedio y su desviación. ¿Está claro? Listo, ya tengo acá los valores. Entonces, ¿qué hago? Aplico la prueba Z o el intervalo de confianza. Vamos a ver cómo es esto, la prueba Z. ¿Ustedes han oído la prueba de Z? ¿Quién ha oído la prueba T de Studi? Ese sí se acuerda, ¿no es cierto? En realidad casi es lo mismo. A ver, les cuento la anécdota. Resulta que en los años 1920 solo existía la prueba Z para comparar promedios. Esto usa mucho, en ingeniería se usa mucho, pero también en ciencias sociales y medicina. Entonces, querían comparar promedios y había una prueba Z. La prueba Z era buena cuando N era mayor de 60. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. O sea, cuando el tamaño de la muestra era 60 o más, funcionaba la prueba Z. Pero cuando era menos de 60, no funcionaba. Tenía mucho error. Entonces, hacen un congreso, en Europa hacen un congreso, y para que presenten alternativas para las muestras de menos de 60. Y un estadístico presenta su prueba. La presenta, pero era un tipo muy antipático, o sea, nadie lo quería. Un déspota, creído, ¿no? Y entonces empezó a presentar, ya lo estaban diciendo, no, eso no sirve, sin haber entendido bien. Al final, terminó de explicar su prueba y le dijeron, no, esa prueba no va, no sirve. Y entonces se fue a su casa, decepcionado, pero se puso a pensar, corrigió algunas cositas muy pequeñas y al año siguiente se volvió a presentar en un nuevo congreso. Pero ya no fue él, sino envió toda la documentación, el sustento de la prueba T, le puso el nombre de T, pero él no se presentó. Y entonces se puso un seudónimo, el estudiante. Y entonces de ahí vino la prueba T del estudiante. Y entonces, como no sabía quién era, la vieron todo y la aprobaron. Y ya después supieron que era él, ¿no? Ya no pudieron dar marcha atrás. Entonces, de ahí empieza la prueba T para muestras menores de 60 y para mayores de 60 la Z. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se podía usar la prueba T para todas las muestras, ya no usar la Z? Porque Z no utiliza el término grados de libertad. ¿Qué es grados de libertad? N-1, o sea, el tamaño de la muestra menos 1. Z no necesita eso, pero la T sí. Y eso es lo que había apuntado, que tenía que haber una tabla para cada valor de T, un grado de libertad, y le daba el valor de P. ¿Cuál era el valor de P? Probabilidad de error, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenía que ser para qué diferencia? P menor a 0.05. Muy bien. Entonces, este era un problema, porque todos querían usar la prueba T para todo. Entonces podía, porque la tabla solo iba hasta 60 lados. Pero ¿qué ha pasado? Que aparece este aparatito. Y aquí entra la tabla de N 5 millones, N-1, etc. Todos los grados de libertad. Y en un espacio, o un bytes, le llamo, ¿no? Los bytes, en poquita menor. Y entonces ya tienen todo. Entonces ahora se aplica la prueba T y ya automáticamente sale el valor de P. Entonces ya se están dando cuenta que no me interesa tanto aprender qué valores de chico de grado, de Z, sino qué cosa. ¿Cuál es su traducción de ese valor? En P. Si a mí me dicen el valor de P es menos de 0.05, no me interesa qué valor adherirse Z o chi cuadrado. Ya sé que hay diferencia.
Pero si es mayor a 0.05, ¿qué digo? No hay Que diferencia. no hay diferencia. ¿Está claro? Así se reduce. Estamos reduciendo lo más fácil para que no se complique la vida. Bien, entonces, ¿cómo se calcula así? Es fácil. X barra, que es promedio de 1. ¿Cuánto es X barra de 1? 10.6, su promedio. De 1 es el grupo de niños con alzheimer. Menos X barra 2, 11.5. Partido desviación estándar de 1 al cuadrado, o sea, 1.4 al cuadrado. Partido N1. ¿Cuánto es N1? 70. Más 1.3, que es la desviación estándar del grupo 2 al cuadrado, partido N, que es 8. Total, me sale N, o Z, perdón, menos 4,06. ¿Qué significa eso? Entonces ya sabemos que la prueba C, la T, se usa para qué? Cuando la variable es una es nominal y la otra es de razón. Eso ya sé. Ahora, ¿cómo interpreto esto? ¿Cuánto hemos dicho que vale el 95% de confianza? En desviaciones estándar, 2, ¿no es cierto? Pero era 95.7. Pero si yo quiero 95 exacto, ¿cuánto es esto? 1.96. ¿Listo? Esto es menos 1.96 y esto es más 1. Acá sí hay valores positivos. ¿Y cuánto nos salió? Menos 4.06. Casi acá, casi en el infinito. Entonces, ¿cuánto será el valor de P? ¿Mayor a 0.05? ¿Ah? Menor. Mucho menor. Casi. Yo puedo decir que es diferente con una probabilidad de error 0.0001. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto qué es? Si quieren recordar, esta es la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? Hipótesis alterna o negativa, de acá hipótesis alterna positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos entonces de estos dos promedios? Mediante la prueba Z. ¿Qué sí hay diferencia? ¿Son iguales o hay diferencia? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Entonces, ¿qué digo estadísticamente hablando? Sí, Hay asociación. Y si hay asociación, es un factor. Es un factor de riesgo. O sea, la malaria es un factor de riesgo para tener anemia o para tener hemoglobina baja. ¿Sí? Entonces, miren, estadísticamente decimos que hay diferencia significativa. Por lo tanto, hay asociación. Eso es estadística. Epidemiológicamente hablando, ¿qué digo? Sí hay un factor de riesgo. La malaria es un factor de riesgo para tener anemia. ¿Sí? Y clínicamente, ¿qué digo? Malaria baja. La malaria Le baja la hemoglobina. Entonces, todo lo que ustedes aprenden de clínicas, ¿de dónde han procedido? Bien convenio. De la epidemiología. O sea, todos los estudios, ustedes de frente dicen, no, que la glucosa está entre 60 y 70. ¿Y de dónde ha salido eso? De estudios epidemiológicos. Han hecho muestreos de toda la población, o de una muestra, y han establecido sus intervalos de confianza. ¿Cuánto es la glucosa? ¿Valores normales? 70-110. ¿Cuánto? 70-110. 70 a 110. ¿Dónde han sacado eso? Han tomado a personas normales, han hecho su curva y han establecido el 95%. El 95% está 70 a 110. ¿Puede haber menos de 70? Sí, son normales, pero está despreciado. Esos extremos. Trabajamos para el 95%. ¿Está claro? Sí. Entonces, esta es la prueba C. Y la prueba
del intervalo de confianza, ¿cómo sería? Este es el intervalo de confianza. Mira. Entonces, también tiene su forma, pero no se preocupe. Todos estos valores los calcula Excel. Ahora, antes no, pero ahora ya los calcula Excel. O cualquier programa está. ¿Ya? Entonces, es que es gracioso. ¿Han oído del SPS? Es un programa estadístico para ciencias sociales. ¿Sí? ¿Alguien nunca han escuchado? SPS. Es un programa estadístico potentísimo, ¿no? Y entonces cuando hacen las tesis, entonces para demostrar que hay diferencia, no hay diferencia, contratan a un estadístico que les cobran $300. ¿Y para qué les sirve el SPS? Porque el SPS sirve para muchas cosas, pero lo que necesitan es calcular el chi cuadrado. ¿Cuánto te costaría calcular el chi cuadrado? Si sabes armar tus datos. ¿Cuánto te cuesta? ¿No has calculado el chi cuadrado? Sí. ¿Cuánto les ha costado? Nada, gratis. 1 minuto. Y pagan $300 para que les calculen eso. Pero ¿por qué cuesta tan caro? Es que le he aplicado el SPS. Es como quieren matar a las gallinas con un misil. Claro, un misil. ¿Está claro? Entonces, miren, otra forma de calcular lo mismo. Otra forma es calculando el intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Es igual al estimador. ¿Qué es el estimador? El valor de tendencia central. ¿Cuál es el valor de tendencia central? El chico, perdón, el promedio, ¿no es cierto? Eso es el estimador. Más o menos el error de muestreo. ¿Se dan cuenta? O sea, por ejemplo, para el primer caso, para este 10.6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer su intervalo de confianza para el 10.6? Es X barra, o sea, X barra es 10.6 más menos 1.96. ¿Por qué más menos 1.96? Porque estoy trabajando al 95. Entonces 1.6 más 1 por 1.4 partido raíz de. ¿Qué es 1.96 por 1.4, que es de la desviación estándar? Partido raíz de n, ¿qué cosa es? Tamaño. Todo esto es el error estándar. Y z le da el plus para que no digamos error estándar, sino error de muestreo. ¿Se acuerdan que les dije que puede variar por el error de muestreo? Acá está claro. Este es el valor, es 10.6. ¿Cuánto puede variar? ¿Para arriba o para abajo? Más o menos el error de muestreo. ¿Y cómo se calcula el error de muestreo? El error estándar, que es desviación estándar partido raíz de n, y lo multiplicamos por z, que es 1.96. ¿Está claro? Pero lo que yo quería es que sepan que este valor va a aumentar o disminuir debido a qué? Al error de muestreo. Eso es. ¿Listo? Bien, entonces hago la operación y ¿cuánto me sale el intervalo de confianza? Quiere decir que este 10.6 puede variar desde 10.3 hasta 10.9. ¿Y por qué puede variar? ¿Por qué tiene esta variación? Porque es una muestra y porque hay un error de muestra. ¿Ya? Entonces vale eso. Y para el otro intervalo, para este 11.5, creo igual. 11.5 más menos 1.96 por 1.3, la desviación estándar por raíz de n, y esto me va a dar dos valores. El límite inferior, 11. O sea, este 11.5 puede variar de 11.2 hasta 11.8. Entonces, hago el gráfico. El primero era
10.6, ¿cierto? Puede aumentar hasta 10.9 por el error de muestreo o puede bajar a 10.3 por el error de muestreo. Y el otro queda 11.5, puede aumentar a 11.8 y a 11.2. ¿Se entrecruzan estos? No. Entonces, ¿qué digo? Que estadísticamente hay una diferencia significativa. ¿Está claro? Y si digo que hay diferencia estadísticamente significativa, ¿qué digo desde el punto de vista estadístico? ¿Qué es eso? Ah, ya sé. Y desde el punto de vista epidemiológico, Es un factor de riesgo. es un factor. Y desde el punto de vista clínico, que la malaria produce anemia. ¿Está claro? Es fácil o no fácil. O sea, es sentido común. Antes, Si no es un vehículo. a mí me enseñó Pero epidemiología sí, sí. dos un experto en epidemiología de California. Y era un neurologo, se sabía las matemáticas, era matemático además, sabía estadística y todo. Y quería que aprendamos eso. Era difícil. Tengo todavía mi cuaderno. En esa época. ¿Saben qué año yo hice mi investigación? En 1986. No, 86. En 1986 hice mi investigación. En esa época nadie sabía que era maestría. Cuando dicen que no voy a Lima porque tengo que hacer mi maestría, pues hicieron 2 años en tropicales. ¿Y qué es maestría? No, que es un nuevo estudio, porque antes solamente era terminaba la secundaria, tenías tu título, máximo hacías tu especialidad. Y entonces recién aparecieron así. Y este loco pues, quería que aprendamos fórmulas. Y yo, en mi razonamiento en esa época, decía, ¿por qué tengo que aprender? No hay un aparato para que haga todo eso. Y recién aparece esto. Ya no tiene tiempo. Es facilísimo. Entonces, en resumen, ¿qué tienen que saber ustedes? Primero, ¿qué prueba utilizar? No es lo mismo, ¿no es cierto? Para esta denominada razón, ¿puedo usar el psicoanalista? No. Entonces, tienen que saber qué prueba utilizar. Y en segundo lugar, ¿qué tienen que saber? Interpretar. ¿Y cómo interpreta? Todas las pruebas estadísticas, ¿cómo se interpreta? Con el valor de P. Todas las pruebas dan un valor de P. ¿Y qué digo? Si P es menor a 0.05, ¿qué digo? Sí hay diferencia. Hay diferencia. ¿Y si es más de 0.5? No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Es difícil aprender eso? Sencillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si ustedes por lo tanto, en el examen no tienen que traer calculador, solamente es elegir pruebas y interpretarlas. Nada más. Bien. Entonces, ¿qué más sigue? No se sigue la gente. No hay diferencia. ¿Qué nos falta? De razón. Que sea de razón con otra relación. Ejemplos, a ver, piensen en medicina. Peso y talla. Sí, puede ser. ¿No es cierto? Peso y talla. ¿Cómo sería la gráfica de peso y talla? Esto es talla y esto es peso. Para un valor de peso tienes un valor de talla. ¿Qué pasa si aumento la talla? ¿Qué pasará con el peso? Aumento. Una relación directa. Y no puede ser menor, ¿no es cierto? Pero acá, sigo aumentando la talla. ¿Qué va a pasar? Aumenta más el peso. ¿Sí? Entonces, si yo uno de estos puntitos de intersección, ¿qué voy a tener? Una línea. ¿Listo? Eso me va a decir
si están asociados o no. Pero acá toma un nombre de esta asociación, un nombre propio, que se llama correlación. Entonces, cuando alguien me dice, he encontrado correlación entre el sexo y la aprobación, es una burrada, ¿no es cierto? Eso no es correlación. Correlación es un término estadístico cuando dos variables son de razón. Y entonces, esa correlación es un tipo de asociación también. O sea, asociación es el término grande. Cuando dos variables son, o sea, es una, cuando dos variables son, De razón. ah, Cuando trabajo dos variables de razón, ¿qué es lo que tengo que decir? Que si tienen o no tienen correlación para saber si están asociadas. ¿Sí? Por ejemplo, ya este es un ejemplo. Pero yo quiero ver otro en el cual, mientras que una variable aumente, la otra disminuye. ¿Alguien se les ocurre? Por ejemplo, si yo pongo acá peso, y acá pongo colesterol HDL. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mientras tomo un peso, tienes colesterol, ¿cierto? Pero si aumento el peso, ¿qué va a ir con el colesterol? Disminuye, ¿cierto? Entonces la curva no va a ser así, es línea, no se va a hacer. Entonces, si yo tengo acá un peso, tiene un colesterol, colesterol bajo. Pero si aumenta el peso, ¿qué pasa con el colesterol HDL? Disminuye, al revés. Entonces, esta también es una correlación perfecta, lineal, ¿no es cierto? Y así puedo encontrar muchas. Pero ¿cómo sé qué valor tiene esto? Hay un valor que se llama el coeficiente de correlación. ¿Y qué es el coeficiente de correlación? Es R. R. Entonces, si R es 1, es esto. Esto es R, R1. R igual 1. Correlación perfecta, directa. A medida que aumenta uno, aumenta el otro. ¿Y esta cómo será? ¿Cuánto será R? R será menos 1. También es una correlación perfecta, pero inversa. A medida que uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está claro? Y entonces, pero no siempre se da en la naturaleza así, sino que yo puedo tener algo así, ¿no? Puntos que se dan así, como una nube. Esto se llama diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. ¿Cuánto valdrá esto? R. Piensa. No es lineal ya, ¿no es cierto? Entonces será por de repente 0,5. ¿Ya? Pero si es la dispersión es así, ¿cuánto será? R menos 0,5. ¿Sí? Son imperfectas. ¿Ah? Son imperfectas. ¿Cómo dices? Usted dijo que había perfectas, estas serían imperfectas. Perfecta es cuando es una línea. En este caso ya no es perfecta. Es una correlación moderada, digamos. ¿Ya? Tiene una clasificación que ya se las voy a dar la próxima semana, de 0 a 20 tanto, de 20 a 40 tanto, de 40 a 60 tal, tienen nombres, pero ya uno sabe que es una correlación perfecta y si es... ¿Y cuánto será si es así? ¿Cuánto será el valor de una pelotita? ¿Cuánto será R? ¿Qué se imagina? Cero. No hay correlación. Nada. Ni un poquito de correlación. ¿Sí?
saben de dónde sale cada punto, ¿no es cierto? Este punto, ¿de dónde saldrá? De hacer esto. Y así puedo tener. ¿Está claro? Entonces, ¿qué valores puede tomar el coeficiente de correlación? Positivo, negativo, sí. Infinito. ¿Ah? Cero absoluto. Desde -1 hasta +1, pasando por el 0. ¿Sí? ¿Está claro? En otras palabras, el coeficiente de correlación es 0, puede tomar valores hasta 1 y puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Eso es esto. Bien, entonces esto es para variables 2 de 2. Pero esto no me ayuda mucho en la epidemiología, ¿sabes? ¿Qué me ayuda más que el coeficiente de correlación? Me sirve para decir que hay asociación. Y si hay asociación, puede ser un factor, o sea, que la variable, a esto, matemáticas, ¿qué llaman a esto? Variable X y después la variable Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice si un R es de 1, por ejemplo? Quiere decir que hay una correlación entre la variable X y la variable Y, ¿no es cierto? Puede ser cualquier cosa. Ponemos X o Y. Entonces, si el coeficiente de correlación es bueno, va a decir que hay asociación, porque una varía en función de la otra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay asociación. Pero en epidemiología no me interesa mucho esto, sino saber si aplico alguna medida para modificar la variable Y en la variable X. Entonces, para eso se calcula el coeficiente de regresión, el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación es R. Coeficiente de determinación. ¿Y qué es R? Es el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es coeficiente de determinación. Entonces, por ejemplo, si fuera 1 el coeficiente de correlación, si esto es 1, ¿cuánto es R? 1, ¿no es cierto? Generalmente esto se expresa en porcentaje para entender mejor. Esto sería 100%. Si R es 0.5, ¿cuánto será el coeficiente de determinación? Esto al cuadrado. Entonces sería 25%, ¿no es cierto? Y así. Entonces, ¿qué quiere decir el coeficiente de determinación? Que la variable Y se modifica en un 100% dependiendo de la variable X, si es que es 1 o 100%. Pero si no es 100%, 25%, ¿qué digo? Que la variable Y se modifica en función de la variable X en un 25%. Entonces, si ustedes, a ver, digamos, tienes un coeficiente de determinación para una situación, un coeficiente de determinación del 100% y un coeficiente de determinación del 25%, ¿en dónde priorizarías acciones para modificar la variable? ¿A quién le vas a dar? Al de 100%. Al que tiene 100%. Porque yo le modifico, por ejemplo, si fuera colesterol HDL, dependiera 100% del peso. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poner en niveles normales mi colesterol HDL? Modificar el peso, 100%. Pero no es siempre así. ¿Creen que solo modificando el peso se modifica el colesterol HDL? De repente es un 80%, pero ya sirve. Pero tengo que buscar qué otro factor está influyendo en ese otro 20%. Entonces aplico dos medidas con dos factores y corrijo todo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? No se entendió. Bueno. Cuando tengo dos variables
como el que son en la escala de razón. ¿Cómo demuestro su asociación? Mediante un valor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese valor? Coeficiente de correlación. Si ese coeficiente de correlación es importante, porque a partir de 0,60 ya es importante. Menos es una correlación moderada, una correlación baja, muy baja. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una buena correlación, o una correlación perfecta, ¿qué digo? Que hay asociación entre las dos variables. ¿Sí o no? Pero, ¿qué me interesa más? El coeficiente de determinación. ¿Por qué se me va a decir en qué porcentaje se modifica la variable y cuando modifico la variable x? Entonces, si es en un 100%, solo trabajo con la variable x, pero si solo modifico el 60%, tengo que buscar otro factor más que modifique la variable y. Y ya tengo que buscar y todo eso. O sea, tengo que tener dos medidas de salud, no de intervención. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿O he gastado saliva? El coeficiente de correlación solo nos dice si hay asociación. ¿Cómo? ¿Cómo? El Pregunta. coeficiente de correlación Sí. solo nos dice si hay asociación o no hay. El coeficiente de correlación nos dice si hay correlación o no hay correlación. Pero esa correlación me sirve para entender si hay asociación o no. No tanto para decir si hay o no asociación, si la asociación es fuerte o débil. Más que eso, ¿sí? Haz tu pregunta ahí. El coeficiente de correlación nos dice si hay asociación. El coeficiente de correlación nos dice si hay asociación o no hay asociación. No tanto así tan drásticamente, porque son valores. ¿Qué me dice el coeficiente de correlación? ¿Qué tanto de asociación? Si es una asociación fuerte, ¿cuánto será su valor? Y si no hay nada de asociación, ¿cuánto será su valor? Cero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Miren, lo que estamos haciendo acá es esta semana, o sea, ¿cuántos son? 2 clases, 2 horas. Y la próxima semana vamos a hablar de medidas de impacto y de causalidad, que es otras 2 horas, 4 horas, y les estoy haciendo la estadística de un semestre. ¿Sí o no? Es la estadística de un semestre. Pero ahora veamos algunas cosas. No es tan fácil como que parece, ¿no? Esto, todo lo que les he dicho funciona siempre y cuando la distribución de las variables tenga una distribución normal. Por ejemplo, la hemoglobina de una persona, ¿tiene una distribución normal? Sí. El peso de las personas, ¿tiene una distribución normal? Sí. La talla, el colesterol HDL, ¿tiene una distribución normal? Sí. En la mayor parte de medicina es distribución normal. Pero ¿qué pasa si no es una distribución normal? Ya no puedo usar eso. Por ejemplo, a ver, digamos que el chico de es no paramétrico, eso no interesa si sea normal o no normal, son proporciones. Pero en el chico de lado hay un problema. ¿Qué pasa? Chico de lado. ¿Qué pasa si uno de estos valores es menor, o sea, no estos valores, sino los esperados? ¿Se acuerdan cómo se calculan los esperados? ¿Se acuerdan? Ah, ya. Pero que dijo los extremos de la derecha. Sí.
¿no es cierto? Estos son valores observados y estos son valores esperados. Si uno de estos valores es menor de 5, ya no funciona el chico. Ahora vamos a hacer la actividad. Digamos que vamos a cambiar este valor. Esto ya no va a ser 18, sino va a ser 2. ¿Ya? Y esto ya no va a ser 186, sino 18. Por lo tanto, acá va a ser 20. A ver, calculen en su chico cuadrado que han calculado. Calculen el chico cuadrado para estos valores. 2, 18, 31 y 20. Sale de. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el chico cuadrado? Por 18 entre 2. Los dos. Ya, pero desaparece. Entre. Desaparece, ¿qué cosa? Una advertencia. ¿Qué dice la advertencia? Ahí. ¿Han visto? Ah, no. Dos. ¿Qué advertencia dice? Valor real y resultados confiables. ¿Qué? Así es, Cinco resultados No confiables. funciona. ¿Por qué es uno de los resultados no confiables? Porque un valor esperado es menos de 5. Un valor esperado es menos de 5. ¿Por qué? Porque al poner estos valores 2, 18, el valor esperado para acá, ¿cuánto sería? A ver, 20 por 49 partido, ya no 760, sino sería 76. ¿Cuánto da? 20 por 2, 40 entre 76. Es, ¿No sería 20 por 1.3? perdón, 20 por 49, partido 76. ¿Cuánto sale? ¿No sería 33 en lugar de 49? Claro, sí, es 2 y 31. Por lo sumo. Perdón. Ajá. 33. 20 por 33, partido 76. ¿Cuánto sale? Pues no sean flojos. 0.86. ¿Cuánto? 0.86. Menos de 1. Entonces es un valor esperado menor que 5. Por lo tanto, no sirve el chico. ¿Qué se debe aplicar? La prueba exacta de física. ¿Listo? Prueba exacta de física. Esa es una prueba que ya se hace, tiene otra formulita, una corrección. Luego, si yo quiero comparar dos promedios, pero que no son normales, no tienen esa distribución, sino sesgados a la derecha, sesgados a la izquierda, ¿qué voy a aplicar? Ya no puedo aplicar la prueba TEC ni la prueba SEC. ¿Qué aplico? La prueba U, el MAT-WINTER. No tienen que aplicar eso. ¿Sí? Solo les estoy dando ejemplos. Que lo que les estoy enseñando es lo básico. Pero más que lo básico, lo que quiero no es que aprendan pruebas, sino que entiendan cómo es la interpretación de las pruebas estadísticas. He utilizado estas pruebas estadísticas con la única intención de que ustedes entiendan y puedan leer un artículo científico cuando les dicen, que el esomeprazol produce la norfloxacina produce ruptura de tendones, ¿sabían? ¿Sabían o no sabían? La norfloxacina puede producir ruptura de tendón de Aquiles. Y entonces se ha hecho un estudio y se ha demostrado que sí produce esta lesión con un valor de P de 0.002. Si no saben interpretar, están en la luna, ¿sí? O pueden decir que sí, pero con un valor de 0.05. No está tan seguro, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, todo esto que les estoy diciendo es simplemente para que tengan el mecanismo de comprensión de para qué sirve una prueba estadística. Eso es. Si no pueden calcular, me avisan y yo se los explico.
La verdad es que yo no calculo pruebas estadísticas. Siempre hay alguien que ha aprendido el SPS. Entonces, ¿qué le digo yo? Quiero que hagas esta prueba con estas características y me das el resultado. Bueno, aplica todo, sale el resultado, me dice, eso. Yo no tengo que aprender programas que no son muy sofisticados. Son sofisticados. ¿Está claro? Pero ¿cuándo nos olvidamos de las pruebas estadísticas? Toda la población. ¿Ah? Toda la población. Cuando estudio a toda la población. Entonces, ¿cuánto necesito? A ver, si yo peso a todos los hombres y todas las mujeres de medicina, a todos los estudiantes de medicina, su peso, establezco el promedio de hombres y mujeres. Digamos que el promedio de hombres, el peso es 64 kilos, ¿ya? Supongamos. Y el de mujeres es 63. ¿Es diferente o no? Sí. No tengo que aplicar pruebas estadísticas. ¿Por qué? Porque esto va a todos. Pero si yo tomo una muestra, digamos ustedes, y encuentro que en los varones es 68 y en las mujeres 62. Si es una muestra, ¿qué digo? ¿Es diferente o no? No sé. Tenemos que aplicar una muestra. ¿Qué es el efecto? ¿Está claro? Listo. Se ganaron el premio, unas chellitas para haber entendido. El tema que me preocupa es de los que no vienen. ¿Ustedes creen que estudiando esto se puede entender? No se puede. Se pueden leer libros de libros y no entienden ni bien.